Listo. Vamos a continuar con una oración en esta hora. Gracias, Señor, por este día, por este tiempo aquí en tu casa, porque nos has permitido llegar con bien aquí, nos has permitido congregarnos aquí en tu templo, los que estamos presencial y los que estamos por Zoom. Nos conectamos a ti, Señor, y escuchábamos esa alabanza, que el centro eres tú, Señor, que a ti nos rendimos y que tu gracia nos ha alcanzado. En esta hora, Señor, en este tiempo, pedimos una vez más que hables a nuestra mente, a nuestro corazón, que sea tu palabra, Dios, haciendo eco y transformación en nuestro interior. Gracias, Padre, por lo que tienes preparado para nosotros hoy, Señor, y clamamos por esa revelación a nuestro corazón de consumado es Dios. Gracias, amado Rey. Aquí estamos, nos rendimos a ti, corazones dispuestos, corazones enseñables, Dios, dispuestos y atentos a tu espíritu. En el nombre de Jesús, nuestro Señor el Padre. Y bueno, les contaba, ¿no? Viernes Santo, al lado de mi casa hay una iglesia y hay una misa. Y estaban justo haciendo como, habían colgado unos carteles y toda una significación por el Viernes Santo. Y estaban leyendo, ¿no? La palabra y se escuchaba, ¿no? Que repetían lo que pasó en ese momento, ¿no? Claro. Y siempre me toca escuchar ahí las misas del padre de al lado, ¿no? En todos los horarios que ellos tienen. Y siempre me lleva a reflexionar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre, entre ellos y nosotros, ¿no? Y a veces los escucho y la devoción se escucha fuerte, ¿no? Hasta mi casa, los cantos y todo. Y y siempre me lleva a pensar, ¿no? Mis hermanos a veces de chiste dicen, pero ya escuchamos la misa de al lado, ya. Entonces, yo, ¿qué? ¿Pero cómo pueden decir eso, no? Y, y me lleva a esa pregunta y a esa reflexión de siempre ver mi relación con Dios y examinar eh, cuán diferente es, ¿no? Nuestra iglesia, no por caerles encima de esa iglesia, sino porque cuán diferente es nuestra relación con Dios, ¿no? O a qué punto yo me estoy conectando con Dios. A veces digo, ay, ellos están como todo el tiempo en adoración y en alabanza, porque se escucha, ¿no? Todo el rato que están varias misas al día a veces. Y bueno, y por ahí iba la reflexión de ver y ese examinarme adentro, ¿no? Y saber qué diferencias encima de las obvias, ¿no? Que hay, eh, que, que son, ¿no? La idolatría que ellos tienen y todo, ¿no? Pero la devoción que hace irse que hace ir a las personas ahí, congregarse en una búsqueda de Dios, ¿no? Que tenemos todos nosotros. Y el tema de hoy es viviendo en el consumado, es, ¿verdad? Esa palabra, eh, esas palabras que dijo Jesucristo en la cruz y hoy viernes se recuerdan, ¿no? Esos últimos momentos de dolor de nuestro Señor colgado en ese madero y, y todo lo que tuvo que atravesar para llegar hasta ahí, ¿no? Y todo lo que tuvo y toda la historia que hay desde el principio para que el Señor Jesús, ¿no? Dios se haga hombre y llegue a ese punto para vencer el pecado, ¿no? Y esta mañana me levantaba y le contaba a la pastora, ¿no? Tenía un tipo, no sé, una aflicción, ansiedad. Y decía, pero Señor, ¿qué está pasando? Yo no me levanto así. Y dije, ¿qué es esto? Y, y decía, y en esos momentos como agudos que uno tiene, dice, ¿a quién va? ¿No? Claro, y nuestra respuesta inmediata es a nuestro Dios, ¿no? Y venían las palabras que creo que he escuchado incluso mis amigos
que apenas creen en Dios, dicen, no, la sangre de Cristo tiene poder, dicen así, ¿no? En el momento más agudo de la vida de uno, o todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y bueno, no todo el tiempo estamos en esos momentos agudos, ¿no? Siempre hay momentos claros de descanso, pero también hay dificultades día a día, ¿no? Vivir en el consumado es, ¿no? Vivir en esta vida que el Señor nos ha regalado es un día a día, ¿no? Desde que nacimos y hasta la hora que estamos viviendo, ¿no? Hemos atravesado muchas cosas y en ese caminar nos hemos encontrado con una esperanza de vida que es nuestro Dios, ¿no? Jesucristo. Y me ha pasado que conocí a Dios, aprendí las cosas del Señor, pero en la intimidad con el Señor, en la relación con Él, siempre ha sido, ¿no? Por temporadas a veces se automatiza todo, ¿no? Para mí, en mi caso, ¿no? Les comento. No sé si a ustedes les habrá pasado, pero el Señor siempre, Dios es soberano, pues ¿no? Es maravilloso y siempre he encontrado el momento de sacudirme y volverme a esa esencia, ¿no? Con Él. Y tocó mucho mi corazón la historia de hoy de la mujer que se encuentra con Jesús, ¿no? En el camino a Samaria, que es la samaritana, creo que, no sé, pero se encuentra con Jesús en el pozo, ¿no? Una hora en la que ella estaba huyendo tenía vergüenza, huía de las otras mujeres, de que la juzguen, ¿no? Y prefería ir a una hora a una hora incómoda, ¿no? Por evitar la confrontación y evitar que le caigan encima y evitar ella misma, creo yo, darse cuenta del pecado en el que estaba viviendo, ¿no? Ya iba por su quinto marido y él, bueno, ni siquiera era su marido con el que ahora estaba. Y Jesús la confronta, ¿no? Y dice, cuando le da el testimonio, y él me dijo todas las cosas que yo he hecho, ¿no? O sea, la Biblia nos cuenta que la confrontó en lo de los 5 maridos, pero ella decía que, "Ay, miren aquel que me ha dicho todo lo que he hecho, ¿no? Todo lo que he hecho, y se iba y lo decía, ¿no? Con una libertad ahora de saber que había encontrado la verdad y haciendo como un corto ahí de la historia, si quieren leerlo está en Juan 4, eh, ¿no? Ella dice, y se excusan ante el Señor, pero ustedes dicen que tenemos que adorar acá. Entonces, ella tenía una necesidad de encontrarse con Dios, pero ahí como que al fondo, ¿no? Sabía que necesitaba a Dios, los samaritanos tenían, ¿no? Esa tendencia a buscar a Dios y buscar también a Dios en otro lado, estaban confundidos en su doctrina. Y, y la mujer, entonces, eh, es confrontada, es, tiene ese encuentro con Jesús, ¿no? Y me impacta mucho porque uno en este caminar llega un momento en el que se encuentra con Jesús. Y no es solo un encuentro, ¿no? Es uno y otro encuentro con Él cada vez más profundo, creo yo. Y, y él no la condena, ¿no? La confronta y le dice, no, pero ahora ya las cosas van a cambiar, ¿no? Ya no van a adorar ni en este monte ni en el otro. Ahora la adoración va a ser de corazón y cambiaron las cosas, ¿no? Ahora el templo somos nosotros y la adoración. Y estaba viendo como una significación de esa parte donde ella le dice al Señor, ¿lo prometes? Algo así, ¿no? Me gustó mucho la reacción de esa escena en la que ella le dice al Señor, oye, ¿de verdad es esto? Como que de verdad ya no voy a tener ahí y las ansias que había en ella, ¿no? De encontrarse con Dios. Y quizá hasta cierto punto esta mujer vivía con una desesperanza ya, ¿no? Porque había tenido 5 maridos. Yo imagino que el sufrimiento de ella había sido largo y tedioso, ¿no? No me imagino, la verdad, la cantidad de dolor que ella había atravesado. Y bueno, pues no, uno primero se escandaliza y dice, ah, sus 5 maridos. Pero detrás de ello está
todo el dolor, ¿no? La primera ruptura con el primer marido, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, y el que con él ahora estaba no era el marido de ella. Entonces, yo creo que en nuestras vidas pasan muchas cosas hasta que llegamos a Jesús y Él nos da esperanza como la que tuvo esta mujer, ¿no? Esperanza de ser librados del pecado, ¿no? Y cómo es la historia, ¿no? Cuando en estos días, ¿no? Y cada vez que vemos a Jesús y que vemos a la cruz, es inevitable, ¿no? Pensar en lo que significa y, y en la historia de Jesús, ¿no? Y en nuestra historia con Jesús. Al verlo, Él es desde el principio, ¿no? Él es el verbo hecho carne, ¿no? Que existía desde el principio, que vino y habitó entre nosotros y todo el plan de Dios alrededor de ello para la redención del ser humano, ¿no? De su creación, de lo que hizo desde el principio. Y suena un poco general, pero llevarlo a eso, o sea, pensar y reflexionar, meditar en ello, nos lleva a también examinar nuestra vida, ¿no? Y, y ver que claro que sí, caminaba y decía, sí, hay pecado en nosotros y estamos siendo santificados, ¿no? En esta semana que nos ha servido de reflexión, cuánto hemos visto, ¿no? Que hay dentro de nosotros y la grandeza de Dios que se puede glorificar en cada uno de nosotros si levantamos ese altar, si le damos lugar a ello. Entonces, esta mañana, en ese dolor que estaba tratando de buscar, pero ¿de dónde? ¿De qué? ¿De la conversación de anoche? O de que estoy arrastrando cosas? Y decía, ¿pero por qué? Y ya, y pues como saben, a mí me gusta dormir a veces en la mañana y quedarme un ratito más. Y se me cortó el sueño totalmente. Y yo decía, ¿pero qué me está pasando? ¿No? Y ay, justo ahí hablé con la pastora y, y pues pude hablar con ella y poner a Dios en la ecuación, ¿no? Una vez más. Y saber que en ese instante, ¿no? De un dolor inexplicable, eh, acudir a Dios fue lo único, ¿no? En ese momento de desesperación. Ahora, recordamos hoy el dolor de Jesús acá, en los últimos instantes que él tenía colgado en la cruz, ¿no? Un dolor muy agudo, muy fuerte y, y un significado tan trascendental que debe hacer eco hoy y todos los días de nuestra vida, ¿no? Hasta el fin. Escuchaba al pastor, una reflexión del pastor David Yogichok, como se llama, un pastor coreano que ya ha fallecido, pero algunas de sus prédicas están en internet. Y decía, ¿no? ¿Cuál es el secreto para obtener los milagros de Dios? Para vivir viendo la grandeza de Dios, ¿no? Para poder contemplar que Él realmente es poderoso y puede hacer cosas increíbles como las que veíamos que hacía Jesucristo, ¿no? Y aún cosas mayores ustedes harán, decía. Y no lo decía por decir, lo decía porque es una verdad, ¿no? Y veíamos cómo él sana a un leproso, ¿no? Un leproso que es una enfermedad incurable, que se hace llagas y la piel misma, ¿no? Se pudre. Y ver cómo él en un instante lo sana y todas las cosas, la pesca milagrosa y los milagros que vimos, ¿no? Este año, que espero que los vayan recordando, ¿no? Y él decía, ¿qué pasa? ¿Qué hay para que uno pueda ver los milagros de Dios? Y en esta semana de santificación, ¿no? Recordar esas cosas, que son un corazón, pues, rendido ante el Dios, ¿no? Claro que sin fe es increíble, es imposible agradar a Dios. Y la fe va mucho más allá del esfuerzo, ¿no? Eh, y entonces este pastor decía, debemos examinarnos en nuestro corazón, ¿no? Al acercarnos a nuestro Padre. Ver que no haya nada de amargura, de enojo, no porque la Biblia nos dice, no iraos, pero no pequéis, es algo natural que va a pasar en nosotros. Y hablamos mucho en las mañanas de reflexión sobre la gestión de emociones. Pero este pastor decía, viendo la importancia que es perdonar y que es tener una comunión con Dios tan viva como la que cuando recién nos perdonó nuestros pecados,
la sentimos, ¿no? Y la vivimos. Esa rendición y esa actitud, no para vivir en culpa y condenación, ¿no? Sino para saber que, una vez más, consumado es por su gracia, ¿no? Como dice la canción, inmerecedores somos, pero no para vivir, una vez más, les repito, en culpa y condenación, sino en esa actitud de contemplar en una reverencia por nuestro Dios absoluta, pero al entender las cosas, pues, ¿no? Al entender que el pecado es muerte para nosotros, ¿no? Es por más que, no como dice él, ¿no? El pecado no, muchas veces es una salida inmediata, es agradable, es la carne, ¿no? Es ir en envidias, en celos amargos y es darle como rienda suelta a esa parte de nosotros, esa naturaleza pecaminosa, ¿no? Y cada uno podemos examinarnos en nuestro corazón y ver las cosas que están pasando en nuestras vidas. Hay pecado, también hay sufrimiento, ¿no? Que no necesariamente viene a raíz del pecado, sino a raíz de que hay circunstancias, ¿no? De dolor en nuestra vida por cosas que nos pasaron, por cosas que estamos viviendo, que quizá no hemos podido dejar atrás y, y por enfermedad que ahora estamos sufriendo, puede ser, ¿no? Y cada uno de nosotros, los que estamos aquí conectados, sabemos cuáles son nuestras situaciones, nuestros dolores, los que traemos hoy delante de Dios. Y nos encontramos con esta palabra que nos recuerda una vez más el Señor el día de hoy, consumado es. Y vamos a leer la palabra en Juan 19:30, ¿no? Desde el 17 va la crucifixión y muerte de Jesús y cada paso hacia la cruz nos enseña tanto, pero hoy nos vamos a centrar en esto. Y dice desde el verso 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Y entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Cumplido es, ¿no? Toda la travesía de Jesús, ¿no? Desde el principio y aquí hecho hombre, toda su obra la sabemos, ¿no? No fue en vano, pero tiene una trascendencia tan enorme, ¿no? Para la humanidad y aparentemente este era como de los ojos de todos los que lo estaban contemplando, lo último, ¿no? Jesús muriendo en la cruz. ¿Y qué significó esto de acá, ¿no? ¿Qué significó lo que pasó ahí, ese sacrificio? Yo sé que muchos lo sabemos, pero lo vamos a recordar en Hebreos 10, ¿no? Nos habla. Desde el 5 dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quise. Y esto es todo lo que pasaba como Dios antes, ¿no? Lo voy a leer. Sacrificio y ofrenda no quise, más me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito en mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley, ¿no? Porque pasaron al principio. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, para establecer esto último. Dice, ¿qué iglesia? En, ay, no veo. En esa voluntad somos santificados
mediante la ofrenda del cuerpo. ¿Es más grande? Okay. Están separaditas acá las citas, pero en la próxima lo busco ahí. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, ¿no? Eso era lo que pasaba desde el principio en la humanidad y hasta el tiempo de Jesús, ¿no? Venían cada uno con su cordero bien cuidadito de un año, que no tenga nada, y lo sacrificaban para la expiación de sus pecados, ¿no? Entonces, había una esperanza en ese momento de redención de pecados, ¿no? Para el que podía criar el corderito y llevarlo al sacrificio, ¿no? En el tiempo de los judíos. Para el resto de la humanidad no estaba dado eso, ¿no? Eso era para un pequeño pueblo. Pero aquí el Señor nos explica cómo fue el corazón desde el principio del hombre y cómo reaccionaba, ¿no? Ante el pecado y trataba de librarse de esa lepra del pecado, ¿no? De ser diferente. Y la cultura de los judíos nos explica aún más, nos hace ver, ¿no? Hacia el alma, cómo y la trascendencia del pecado en la vida de uno, ¿no? Y lo dañino que es. Entonces, ellos nos enseñan, y aquí la palabra nos enseña ahora, ¿no? Que ya eso no le agradaba a Dios, ¿por qué? Porque el pecado crecía y crecía y crecía, ¿no? Y crece hasta ahora y por causa de la maldad, ¿no? El amor se enfriará y eso significa que va aún más. Pero la iglesia no puede vivir en esa resignación, ¿no? La iglesia de Cristo, eh, ahora podemos vivir en la redención que Él nos da. Y ciertamente, ¿qué pasó acá, no? En esa voluntad ahora somos santificados, ¿no? ¿Mediante qué? Mediante esto que hizo Jesús tan grandioso, tan sublime, ¿no? Para la humanidad, que mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre, ahora tenemos que, dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De aquí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificándoos los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y nos sigue diciendo, mantengámonos firmes, sin fluctuar, ¿no? ¿Qué es fluctuar? Sin oscilar. Es un llamado, ¿no? Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuanto veis que el día se acerca, ¿no? Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego
que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente, dice, ¿no? Esa era la paga del pecado. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, y les hablan, ¿no? Después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, les recuerda, ¿no? Al pueblo, ¿no? Y también nos puede estar recordando nosotros. Fuisteis hechos espectáculos y llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque los presos también y, y el despojo de vuestros bienes sufristeis, de que tenéis, ¿no? De en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Entonces dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene, ¿qué pasó? que tiene, que tiene gran galardón, ¿no? Y ahí lo he pintado eso ahí. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros somos de los que, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esto es lo que pasó aquí, ¿no? Nos habla desde el significado, está en Hebreos 10, si quieren volver a leerlo, y lo poderoso que fue el sacrificio de Dios para la expiación de nuestros pecados, y nos reafirma y nos dice, ¿no? Acerquémonos con corazón sincero, es un llamado para mantenernos firmes en la profesión de nuestra esperanza, dice, ¿no? Una profesión es algo que se practica, ¿no? Totalmente. Y porque fiel es el que lo prometió, viendo quién es el que dio la promesa, ¿no? Y esa esperanza de vida, que es nuestro Dios. Entonces el pecado y la aflicción y las demás cosas en nuestra vida ya no toman, ¿no? ¿Cómo lo puedo decir? Podemos reenfocarnos y ver más allá, ¿no? De esa aflicción, tener esa esperanza de que consumado es por la sangre de Cristo, podemos ser, como dice acá, redimidos, ¿no? Y mantenernos en Él. Es una lucha constante, un sacrificio. Yo ya les había contado, no, sé, no creo que lo recuerden, pero en una vez anterior, que, claro, Hebreos es un libro que me mueve muchísimo, pero porque me tocó reconciliarme un poco con este libro, porque yo vivía en una culpa por estos versos del 6, y acá lo marqué con rojo en mi Biblia, del 6, del 26 al 31, porque nos decían, ¿no? Que hacíamos inmunda la sangre de Cristo, cada vez que prácticamente acá no hacíamos, como dicen, ¿no? Si pecáramos voluntariamente, y yo digo, yo no podía separar el pecado de lo voluntario, pues, ¿no? Porque todos tenemos ese libre albedrío. Y cuando yo escuché esta palabra, ¿no? La escuché con una acusación muy dura, y, y entender la gracia de Dios fue un proceso para mí, ¿no? Y era como, le tenía miedo a la gracia de Dios, porque decía, es como ser la guía, ¿no? Es como confiarme mucho y ser liviana en ello, y no querías caer en las manos de un Dios vivo, como decía acá la palabra, ¿no? Horrenda es caer en las manos de un Dios vivo y burlarse de Dios hasta ese punto, ¿no? Que es lo que muchas veces, a veces se intenta, en muchas iglesias quizá, ¿no? Hacer y como que infundir ese temor
y no llevarlos a ver un poquito más allá, que para dejar de pecar no hay más remedio que ver el amor de Dios pues, ¿no? En la cruz y la esperanza que Él nos da para, para poder ser redimidos, aún en esos momentos agudos, aún de esas cosas que pesan a veces en nuestra vida, en nuestro corazón, ¿no? De verdad que hay una solución. Y venía pensando, ¿no? Y decía, esto no es mágico, porque no hay magia, esto no hay adivinación, no hay nada. Es una verdad de Dios, es el poder de Dios en nosotros, es una realidad del poder de Jesucristo y la obra que Él hizo en la cruz para que podamos vivir y permanecer en la libertad con la que nos hizo libres, ¿no? Y hoy recordamos, consumado es vivir cada día, ¿no? Recordando que consumado es esa obra que Jesucristo hizo en la cruz, ¿no? Hemos visto el nuevo nacimiento y todo lo que Él hizo, ¿no? Aquí ya está al final de todo lo que Él vino a hacer Jesucristo, ¿no? Y de todo lo que nos enseñó prácticamente al final del dolor, porque luego Él resucita, ¿no? Pero aquí en este momento nos dice, cumplido es, mira, yo vine, hice esto por ti. Y la pregunta que resuena en mi interior es, ¿cuán trascendente e impactante es lo que yo hice por ti para que tú muestres un cambio? Eso. Uy, me sacude un poco eso. ¿Cuán trascendente es, iglesia, lo que Jesús hizo hasta aquí, ¿no? Lo que Jesús vino a hacer y que ya lo conocemos porque hemos estudiado este libro. Y si no, volvamos y recordemos una vez más lo que Él hizo en nosotros, en cada uno de nosotros, para poder creerle a Dios y decir, sí puedo vivir con el consumado es, aún en el dolor más profundo, en enfermedad, creer que sí, realmente todas nuestras enfermedades, maldito es el que es colgado en un madero, pueden ser, ¿no? Transformadas por el poder de Dios, por la sangre del Cordero que fue derramado, ¿no? Y hay muchas citas más, no sé si la pastora quiere decir algo que quería leerles, o hasta ahí alguien quiere decir algo. Voy a leerles esta partecita. Consumado es, ¿no? Las palabras finales de Jesús en el antiguo, bueno, estaba en el antiguo, fue el clamor de, de un ganador, ¿no? El que hizo en la cruz. Jesús había terminado el propósito eterno de la cruz ahí, ¿no? Hoy permanece esto como una obra terminada, una obra completa, lo sabemos, dice la palabra, ¿no? No se le escapó nada ahí. Entonces no hay cosa que Él no pueda ahí redimir, ¿no? Pero en Hebreos 10 nos explica el sacrificio que hizo Jesús, que es lo que leímos. Y creo que podemos profundizar en ello luego un poquito más. Y esa obra terminada, ¿no? Es el fundamento de ahora nuestra fe y nuestra paz como hijos de Dios. Pagó por completo la deuda que justamente le debíamos a Dios. Y el precio fue muy alto. Y hizo las paces, ¿no? Entre Dios y el hombre. Ese es Jesucristo, ¿no? El único mediador entre Dios y el hombre. Y una simple palabra puede cambiar todo, ¿no? Lo sabemos, ¿no? En un tribunal, nos pone acá el ejemplo, ¿no? Puede decirse inocente, ¿no? O justo, ¿no? O culpable, y lo cambia todo. Y, y cuando uno dice sí a algo, también, ¿no? Lo cambia. Por ejemplo, acá nos da el ejemplo, cuando una mujer, ¿no? Dice sí, acepto para un matrimonio, ¿no? Y ese sí
cambia mucho, ¿no? O dice no y no hay matrimonio, pero un sí es creo que ahí podemos entender el poder de una palabra, ¿no? Y cuánto más, ¿no? Esta palabra de Jesús, ¿no? Que nos dijo en Juan 19:30, consumado es así de trascendental. Y esto pasó antes de que el velo se partiera en dos, ¿no? Y se hace esta como transacción espiritual antes de que ese velo se partiera y podemos entrar a ese lugar santísimo, como dice, ¿no? En la palabra. Ay, ¿dónde estaba esa cita? Ahora la busco. Dios, el Padre, no puso sobre Dios el Hijo toda la culpa y la ira de nuestro pecado que merecía y los llevó en sí mismos que a la perfección, satisfaciendo totalmente toda la ira de Dios por nosotros y el pecado, ¿no? Una vez más, recordemos que ese fue un clamor de un conquistador, ¿no? Que pronunció con una gran voz. Yo creo que en otra parte decía, ¿no? Lo de la sed que él tenía, ¿no? Y, y hasta tuvo que sorber eso, ese vinagre, para dar como el último clamor para consumado, para decir esas palabras tan importantes. Y sin angustia, ¿no? En él, no vemos que haya lamento en él, sino esa obediencia hasta lo sumo con Dios. Entonces, Jesús murió con el clamor de la victoria en sus labios, ¿no? Y no era un gemido de un derrotado, ni el suspiro de una resignación, sino es el triunfante reconocimiento que ahora ha cumplido plenamente la obra que vino a hacer. El verbo, ¿no? Verbo, acción, consumar, era utilizado, ¿no? En los siglos primeros y segundos, nos dice acá en el sentido de cumplir o pagar una deuda. Y con frecuencia aparecía quizá en los recibos, ¿no? La declaración de Jesús consumado es, puede ser interpretada como pagado es en su totalidad, ¿no? Y pagado, logrado, ¿no? Todo lo prometido, y, y su obediencia perfecta fue consumada, ¿no? Uy, hay mucho ahí, iglesia, no sé qué hora es. Ya estamos en y 51, ya. Entonces, y habiendo inclinado la cabeza, pues entrego el espíritu. Adelante, pastora, tenemos unos minutos. Este jueves santo, que llaman Semana Santa. Si ustedes ven en los estados, todos tienen sus imágenes de Dios Santo, la cruz. Veía un post donde decía Jesús no murió para hacer Semana Santa, sino para hacer vida. Cuán diferente es un Viernes Santo, un Viernes de santificación. Yo estaba yendo a mi casa y mi papá tenía una calle y estaban haciendo la Vía Crucis, creo que se llama, ¿no? Estaban haciendo y había gente, y a los latigazos, porque estaban representando a Jesucristo con la cruz, se arrodillaban. Yo no me había percatado. El joven automáticamente se arrodillaba y otra vez se ponía de pie. Entonces, y la gente ahí no clamaba y
personas, o sea, llevándolo a que los que amamos a Dios, todo es para bien, o sea, no podríamos ponernos de pie acá y juzgar de que por qué hacen eso, o por qué siguen en ello, ¿no? Por falta de entendimiento, por eso es puesto. Ahora, iglesias llenas frente a ello, ¿no? Entonces, ese consumado es, y como hoy la enseñanza, la edificación es vivir, ese consumado es el principio o es el final en ese consumado es. Consumatum es, y expiró, dice, murió. Visualicemos, miren la cruz Jesucristo. Murió. ¿Es el principio o es el final? Esa obra en la cruz. ¿Qué piensan? ¿Es el principio o es el final? Y se rasgó el velo y dice que se llenó de oscuridad. Se llenó de oscuridad. Y él pudo decir, decía, es un clamor de un conquistador, creo que de un fracasado, no, porque es una victoria de vida frente a la muerte, una victoria frente al enemigo. ¿Es el principio o es el final para nosotros? El consumado es Las dos cosas. ¿Seguras? Es el final de una etapa y el principio de otra. No, es el principio de algo maravilloso. Es el principio de algo maravilloso. Porque Jesucristo no quedó en cruz. Alma mía, dice, no calles. Él resucitó. Alma mía, no calles. Él resucitó. ¿Cuán importante, claro, nuestro corazón? Yo pienso que al ver esas imágenes que pasan por la televisión, es fuerte. Ahorita que yo vi leyendo eso, dice, mi cuerpo, ¿no? Un corazón sensible a ver eso. Pero no nos podemos quedar en la muerte como tal, porque Él resucitó, porque Él tiene vida. Nosotros tenemos vida. Nosotros, el creyente cristiano, esta semana de santificación va más allá que una Semana Santa, porque para nosotros ya no es una vida de domingo o una vida de fin de semana, ¿no? Porque aprendemos, tratamos, estamos yendo a hacer cada día formados por Él, para ser como Él. Todo esto que nos lleva a la reflexión, yo maravilloso, de enseñanza, de ser consumado, bajo eso, ¿no? Él pagó el precio. Yo comentaba, yo les decía, valiosas. Dice, mujeres valiosas. ¿Por qué tenemos ese valor? Me pregunté y ella contestó muy bien. Yo eso que lo sé, pero no sabía, por ejemplo, que por Dios, por Jesús y por el Espíritu Santo, 3 veces santo. ¿Y por qué somos valiosas? Justamente por el consumado es. Porque Él pagó el precio. Que ninguno de los hombres podíamos pagar. Él dio su vida. Él tomó nuestra vida. Cuán grandiosa es obra en la cruz. Dice final y principio, no, es el principio. Porque Él resucitó y ascendió. Y es Él y con Él. Eso lo tomo yo, pero lo respeto si es para ustedes el final y el inicio de algo. Que Dios nos lleve a mayor revelación, que nos lleve a que Él sea manifestado en nosotros, justamente a conocer y saber que hoy es un Dios vivo, un Dios real, un Dios a quien amamos, servimos, a quien nos dirigimos cada día en estos momentos de angustia, decía Kelly, ¿no? ¿Cuál fue ese antídoto perfecto? Correr a los brazos del Padre. Ella dice, es ahí donde a mí, en esos momentos, miren, es ahí donde a ella dice que la sacude y saca lo mejor. Yo sé que los tiempos de Dios son perfectos y gracias, Padre, por ello.
de que hoy, un viernes de santificación, estemos acá conectados, acá en tu templo, Señor, disponiendo nuestro corazón de veras. Un corazón donde dice tu palabra que tú eres propicio para cada corazón que te busca de veras. Grande eres, Padre, Señor nuestro. Amén. Amén. Gracias, pastora. Y estas fechas hacen que todo el mundo vuelva a pensar en Dios, ¿no? Y por ese lado, súper. Pero a veces ya acaba Semana Santa y ya se acaba también, ¿no? Lo del recordar a Dios. Pero eso no nos puede pasar a nosotros. No nos pasa porque creo que Dios va revelándose más profundo en nuestro corazón. Y porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Qué bello es cuando nos perdonan, ¿no? Después de una falta, cuando la persona nos otorga gracia, ¿no? Después que sabemos que hemos cometido una falta, así Dios nos absuelve con eso nos justifica, ¿no? Por la sangre de Cristo. Entonces, esa actitud del recién perdonado, ¿no? Es la que creo que debemos mantener siempre delante de Dios, no para tristeza, sino para gozo y para victoria en nuestra vida. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿No? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria, dice aquí en su palabra, ¿no? Vestido de inmortalidad, y entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Y para terminar, bueno, ya son las 7. La cita. Pero vamos a ponernos de pie, iglesia, los que están ahí en Zoom. Si pueden ponerse de pie, genial, pero si no, la actitud de corazón, Señor. Hoy recordamos que pagaste un profundo dolor y un precio tan alto por nosotros, Dios, que a veces lo olvidamos, Dios, perdónanos, porque nuestro valor, Señor, se refleja en ese precio tan alto que pagaste por nosotros. Gracias, Dios, por ello. Perdónanos si no lo hemos estado viendo. Y a veces, Señor, nuestra mente y corazón es arrastrada por nuestros deseos, lo que aprendemos del sistema del mundo, Señor, por el pecado, por la influencia de Satanás, por lo que sea, Señor, lo perdemos de vista. Pero hoy volvemos a ti en este tiempo de adoración, de oración, Señor. Creemos que tú estás con nosotros, Padre. Tu gracia nos ha alcanzado, Jesús, nuestro Señor y Salvador. Hoy nos rendimos nuevamente a tus pies. Creemos, Dios, en esa gracia. Y te traemos delante de ti, Señor, todas nuestras cargas, toda nuestra aflicción, todo nuestro dolor, enfermedades, las personas que amamos, Señor. Eso que creemos que es imposible de sobrellevar a ti, Señor. En fe creyendo, Señor. En fe creyendo, Señor, que todo es posible, Señor. Que hay redención por tu sangre en nuestra vida, que hay una vida nueva a partir del consumado del Señor. Y queremos vivir esa victoria constante, Señor. Aún cuando tropecemos, aún cuando nuestro corazón es lastimado, aún, Señor, cuando vemos tantas cosas que pasan, Dios. Hoy las traemos a ti, amado Dios poderoso. Antes hemos escuchado de este sacrificio
una vez más para nosotros. Reconciliación con el Padre, con nuestro Dios. Vida y vida en abundancia, Señor. Padre, que no haya dureza en nuestro corazón, sino corazones tiernos, rendidos a ti, Dios. Que siguen esa profesión de esperanza en ti, Señor, aferrados a tu promesa, Padre. Una iglesia que espera por ti, Dios. Iglesia gloriosa, tu iglesia santa, Señor. Por esa sangre derramada en cada uno de nosotros, Padre. Hoy es derribada toda mentira del enemigo en nuestra mente y en nuestro corazón por la verdad de tu amor, Señor. Amado Dios, estás tú en nuestra mente y en nuestro corazón, hablando profundo, Dios. Hay puertas cerradas a veces en nuestra mente y corazón donde no te hemos dejado entrar. Hoy tú entras, Dios, y llenas de esperanza en nuestra vida, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Somos inmerecedores de tu gracia, pero la tenemos, Señor, de tu perdón, de tu redención. Gracias, Dios. Gracias por lavarnos, por esa sangre derramada en la cruz. Dice tu palabra que nos hace más blancos que la nieve, Señor. Gracias por esa santificación que podemos tener en ti, Señor, en tu verdad y amor, Señor. Gracias, Señor amado. Consumado es, iglesia, consumado es. Somos redimidos, perdonados. Consumado es. En la cruz, Él se llevó toda maldición, toda enfermedad, toda angustia, toda depresión, toda ansiedad, todo dolor, Señor. Pagaste con el dolor más profundo, Señor, todo ahí por nosotros. Celebramos a nuestro amado Jesús victorioso. Para nosotros no es tristeza lo que Él pasó, aún cuando fue el dolor más grande que puede haber sufrido un ser humano. Para nosotros es mucho más, es redención y vida en abundancia, vida eterna. Y ahí donde estás, iglesia, recibe la vida que el Señor te da el día de hoy, en ese consumado es. Recibe la vida que Él te da día a día, en ese consumado es. Gracias, Señor, consumado es en ti. Llévanos profundo a entenderlo, Señor. Sacude nuestra mente y corazón para poder estar contemplándote en la hermosura y ver lo maravilloso que eres, Señor. Esa esperanza eres tú, Señor. A veces queremos hacer las cosas con nuestras propias manos, pero hoy las traemos a ti, Señor, creyendo que tú vas a obrar en esa petición que tenemos, Dios. Que tú eres primero, Señor, que tú estás en control. Hoy lo entregamos a ti, Señor, y declaramos en fe, creyendo, consumado es en nuestra vida y en nuestro corazón lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, Señor. No en un Viernes Santo, sino, como decía la pastora, en un viernes de santificación para vida y vida eterna. Vamos adelante contigo, Señor. Respiramos tu fragancia aquí en tu presencia, Señor, y ahí donde cada uno de los tuyos, de tu iglesia, te invoca de veras, Señor, e invoca el nombre que es sobre todo, sobre toda angustia, sobre toda enfermedad, sobre todo dolor, aún sobre falta de fe, Señor. El nombre de Cristo rompe todo, el nombre de Cristo es sobre todo, Señor. Y hoy lo vemos, y hoy lo vivimos, y lo vivimos de aquí en adelante, en otro nivel, Señor, en una profundidad diferente en ti, Señor. Gracias, Espíritu de verdad, Espíritu de gracia en cada uno de nosotros. Lo recibimos, Señor, esa plenitud de vida en ti, Señor. Gracias, gracias, amado Dios. Aquí estamos. Tu gracia triunfó en la cruz y hoy la recibimos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tomar el control de nuestras vidas, de nuestro corazón y de todo lo que hacemos de aquí en adelante, Señor. Por habernos sacudido con esta palabra el día de hoy y vamos contigo hacia adelante.
Gracias por cada corazón, vida conectada, cada familia detrás que es parte de tu iglesia, Señor. La iglesia de Jesucristo. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, levantamos este clamor al Padre. Amén, amén, y amén, iglesia. Amén, amén. Poderoso.